le pido que abra sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 22. Esta serie de mensajes basada en la epístola a los filipenses, a los efesios, le hemos titulado La vida plena del creyente, o sea, el título de toda la serie que estamos exponiendo de la epístola a los Efesios. Y el mensaje en el cual vamos hoy a reflexionar, basado en Efesios 2, del 11 al 22, le hemos titulado La cruz, el medio de entrada a la plenitud del creyente. Así que vamos a leer estos versos de la palabra del Señor y puestos en pie si su condición física así se lo permite. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pueden sentarse, mis amados hermanos. La vida plena del creyente. Hemos podido apreciar a través de esta serie de mensajes basadas en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, lo que hemos llamado esa vida hermosa y plena que gozan los creyentes, los hijos de Dios, que a su vez componen lo que es la iglesia. Pudimos apreciar en el primer mensaje lo que llamamos los grandes tesoros espirituales que tenemos en Cristo. El apóstol Pablo comienza adorando al Señor, diciendo que bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares espirituales en Cristo. Segundo, se escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que pudimos apreciar que en esos tesoros espirituales que Dios nos ha dado, hemos sido escogidos, hemos sido predestinados, hemos sido adoptados y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pudimos también apreciar en el segundo mensaje lo que tiene que ver con los recursos que tenemos hacia la madurez espiritual. ¿Y cuáles son esos recursos de los cuales el apóstol Pablo
le ora al Señor para que Él les dé esos y les haga claro y les revele acerca de estos principios muy importantes que debemos tener presentes para la madurez o el crecimiento espiritual. Y entre ellos se encuentra que el aumentar el conocimiento de la palabra de Dios, el que nosotros inclusive podamos reconocer cuál es el poder de Dios que opera en nosotros, o sea, en la iglesia de Cristo. Y dijimos que el poder y la influencia de la iglesia no descansa en que nuestra membresía conste de personas multimillonarias o celebridades, de los cuales nosotros no los echamos a un lado de ninguna manera. Lo que queremos decir es que sea que nuestra iglesia conste en su membresía o conste en su participación personas de influencia, pero también personas que ante la sociedad son anónimos. Sin embargo, todos somos iguales delante de Dios y nuestro poder radica en el poder de Dios. Nosotros llevamos a cabo la obra del ministerio de la iglesia no basado en nuestras influencias, no en nuestras capacidades, sino en el poder de Dios. Como dice y dijo el profeta Zacarías, no es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios que nosotros vamos a lograr todas las cosas. Así que el apóstol Pablo oró para que la iglesia entendiese, ¿verdad?, que es necesario que para esa madurez podamos caminar aumentando nuestro conocimiento de Dios, entendiendo el poder que Dios nos ha dado y que nos dé precisamente ese espíritu de sabiduría y revelación en Él. En el tercer mensaje hablamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas en cuanto a antes y después de Cristo. Le llamamos al mensaje. O sea, antes de Cristo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de Cristo caminábamos de acuerdo a la corriente de este mundo. Antes de Cristo se nos describe como hijos de ira, al igual que los demás. Pero, dice el apóstol Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor que nos amó, nos ha salvado ¿qué? Por gracia. Así que somos salvos por la gracia de nuestro Dios. Así que antes de Cristo estábamos muertos en pecados, nuestra vida estaba completamente separada de Dios, pero ahora en Cristo nosotros tenemos el perdón de los pecados. Ahora en Cristo caminamos de una manera diferente, antes en dirección hacia la perdición, hoy en dirección hacia el reino de los cielos, ya que Dios nos ha llamado por su gracia. Y aún las obras que nosotros hacemos, no las hacemos para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Nosotros hacemos obras, porque las obras provienen de un corazón regenerado, de un corazón cambiado, de un corazón que ha sido cambiado de un estado de piedra a uno de carne, que es sensible a Dios. Y por ende hace obras, y no solamente obras, sino obras agradables a Dios, que cumplen el único propósito de darle la gloria a Él. Porque no es para nosotros gloriarnos, sino para darle la gloria a Él. Aquel hombre y mujer que ha sido redimido por la gracia de Dios, cuando hace buenas obras, no está buscando el aplauso como lo buscaban los fariseos y los escribas. No está buscando el reconocimiento. Su única satisfacción estriba ¿en qué? En agradar al Dios que los llamó. Y aún esas obras se harán en lo más oculto ante los ojos de la gente, de lo mayor posible que podamos. ¿Por qué? Porque como dijo Jesucristo, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que queremos es el agrado y la bendición de Dios, no el aplauso de la gente, porque la gloria le pertenece solamente que a Él. Y hoy pues continuamos en esta serie, y hoy le hemos titulado que la cruz es el medio de entrada a la plenitud. Y qué interesante, porque hoy cuando tocamos el tema de la cruz, inmediatamente lo relacionamos ¿a qué? A fe cristiana. Lo relacionamos en algunos casos, si no eres profundo en la fe, a religión.
Algunos ya inmediatamente lo relacionan a una iglesia. Esa es la imagen que nos viene en estos tiempos de que es una cruz. Pero si nos ubicamos para el tiempo de Cristo, la cruz tenía un significado completamente diferente. La cruz, si le preguntaban a los romanos del primer siglo y a los judíos del primer siglo antes de Cristo, antes de que Cristo muriese en esa cruz, la cruz entonces representaba ¿qué? Maldición. La cruz representaba muerte. Inclusive la cruz representaba justicia, porque era el medio punitivo, era la pena de muerte más horrible que podía experimentar un ser humano. Porque los que iban a la cruz eran los delincuentes, eran los asesinos, eran los parias de la sociedad. Los que hacían daño pagaban sus acciones en la cruz. Y usted lo ha visto por las representaciones que se han hecho en muy buenas películas o en la descripción misma que hacen los evangelios de la muerte en la cruz. No fue una muerte en nada que fuera, aunque dolorosa, soportable. Al contrario, la cruz fue hecha para que la persona sufriera hasta lo último, tanto en el proceso antes de ser crucificado como en el proceso antes de la crucifixión, en el camino al Gólgota y en el momento de la crucifixión. Todo era cruel, pero era cruel en el sentido de que quería precisamente llevarle el mensaje a la gente, el disuasivo de qué, de que el pecado, de que la delincuencia se paga con la vida. Y usted me dirá, ¿por qué Cristo, no siendo delincuente, no siendo un ladrón, no siendo un paria de la sociedad, sin embargo, se sometió a eso? Porque precisamente Él lo hizo por los que sí teníamos ese problema, que somos tú y yo. Él lo hizo siendo el santo, muriendo por los pecadores, y el justo por los injustos, para que usted y yo no tuviéramos que pagar la paga por nuestro pecado, no tuviéramos que pagar nuestra condenación, sino que Cristo cargó en sí mismo el pecado de todos nosotros, y esa deuda la pagó en la cruz por cada uno de nuestras vidas, de manera que por medio de la fe en Él tenemos entrada al Padre. Entonces hoy, ese símbolo de muerte, de maldición, disuasivo de lo que era para no tener una vida delictiva, hoy, sin embargo, Jesucristo la hizo un medio de esperanza. Hoy, debe decirle que muchos exhibimos la cruz, ¿verdad?, en un collar, o la exhibimos en las iglesias, la exhibimos en la portada de un libro, hasta en un cuadro, porque el significado que tenemos hoy es de esperanza. A lo mejor antes de la crucifixión de Cristo, si lo hubiéramos exhibido, nos hubieran dicho locos. O sea, ¿qué tipo de esperanza te puedo ofrecer a ti? Un símbolo de la cruz. Sin embargo, hasta hoy se han compuesto himnos hermosos que dicen: en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí, por fe, yo vi a Jesús, y por siempre con Él feliz seré. O sea, la cruz ahora viene a ser motivo de alegría. Y el apóstol Pablo, en la sección que vamos a reflexionar en esta tarde, precisamente nos presenta porque esa cruz ahora es motivo de ¿qué? De alegría, de gozo, de esperanza, y especialmente a nosotros, que de acuerdo a la Escritura tenemos la categoría de gentiles. Porque precisamente el apóstol Pablo, cuando hace esta exposición, está dándole un aliento a este sector que le llama los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles de acuerdo a las Sagradas Escrituras? De una manera sencilla le explico que gentiles son todos aquellos que no son judíos de nacimiento, que no son hebreos. O sea, nosotros los que estamos aquí, de acuerdo a ese concepto, caemos en la categoría de ¿qué? De gentiles. O sea, aquellos que no conocían el pacto de Dios, no estaba dentro ni de sangre, ni tampoco por proselitismo dentro de la fe judaica. Sabemos, y yo creo que más en esta zona se nos es muy familiar lo que es la fe del judaísmo.
Esta zona de Nueva York, esta zona de New Jersey, vemos que, ¿verdad?, los judíos tienen una gran presencia. Y donde está el hebreo no solo hace una gran presencia en el mundo económico, sino que también hace una gran presencia porque son celosos de sus tradiciones, de su fe. O sea, hay sinagogas por muchos de estos sectores. Algo que me llamó la atención cuando me moví acá a vivir permanentemente a los Estados Unidos, en esta zona, era eso. Ya que del país de donde yo provengo, pues los hay, pero son muy pocos lugares de reunión para los judíos y creo yo mismo no haberme ni encontrado de ninguno. Solamente lo sé porque otros me lo han dicho. Pero aquí hay una gran población, hay una gran presencia de ellos. Y ellos, pues, usted sabe muy bien que guardan su sábado, ellos guardan sus dietas, ellos tienen sus costumbres. Y déjeme decirle que ellos son la base de nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en las Escrituras el Antiguo Testamento. Nosotros creemos que el Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo, es la palabra de Dios. Y creemos que en la palabra de Dios sin errores, en la palabra de Dios fiel y segura. Ahora, la gran diferencia que tenemos nosotros de ellos es que mientras ellos están esperando un Mesías que todavía está por venir, nosotros creemos que ya ese Mesías llegó en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que de ellos mismos, tal y como se había profetizado en el Antiguo Testamento, en lugares como lo del profeta Isaías, que describe vívidamente no solamente su nacimiento, sino también su sacrificio, todo eso apunta hacia Jesucristo, el Hijo de Dios. Y muchos judíos han venido a la fe en Cristo, porque de hecho el apóstol Pablo que escribe esta epístola había sido un hebreo, era un judío. Y lo interesante es que no era cualquier judío, sino que era un fariseo que estaba completamente comprometido con la misión de perseguir a la iglesia del Señor. O sea, que no solamente era un hebreo en cuanto a nacimiento, no solamente judío en su formación teológica, tradicional y cultural, sino que también con una misión, y era erradicar el cristianismo. Y este hombre, camino a la persecución, se encontró con la salvación. El Señor intervino en su camino. El Señor interrumpió su rutina y su agenda de destrucción contra la iglesia y le salvó por su gracia. Le salvó. En lugar de condenarlo, en lugar de que en ese momento tomar venganza por el sufrimiento que había infligido a los creyentes, sin embargo, lo que le alumbró fue la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo hizo un apóstol, él mismo identificándose como un abortivo, o sea, como el último de todos ellos, del cual él no tenía derechos ni tampoco se lo merecía, pero que lo hizo la gracia de Dios. Y él, su apostolado, su trabajo misionero, aunque fue llevado a los judíos, sin embargo lo concentró hacia los gentiles, hacia aquellos que no venían del judaísmo, para llevarles este mensaje de salvación. Porque la cruz abarca la humanidad. La cruz no discrimina etnias. La cruz es poderosa para salvar orientales, norteamericanos, latinoamericanos, africanos. O sea, la cruz salva de toda nación, de toda lengua y de toda tribu, que es la visión que tuvo Juan en Apocalipsis, de toda parte del representado del mundo, adorando al Cordero que vive y reina para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y cómo nosotros, como gentiles, llegamos a ser parte de ese pueblo de Dios. Porque de acuerdo al concepto y en el Antiguo Testamento, pues solamente nosotros podíamos ser parte del pueblo de Dios, entiéndase estrictamente hablando de lo que era Israel, como único exclusivo pueblo de Dios. La única manera que un gentil podía llegar a hacerlo era que fuera proselitado. ¿Qué es proselitado? Pues que sea convencido de las enseñanzas judaicas, las abrace y luego se someta a la ceremonia de la circuncisión,
que es la señal del pacto de ser del pueblo de Dios. Así que el gentil, si quería ser parte del pueblo de Israel, entonces tenía que someterse a todas sus ordenanzas, a todos sus preceptos, a todo lo que ellos observaban, inclusive a esa esperanza mesiánica, pero que no apuntaba hacia Cristo, está apuntando hacia otro lado, y entonces someterse a la circuncisión, en este caso lógicamente a la circuncisión física. En la otra manera, que no eras que eras parte del pueblo de Israel, pero era una persona entusiasta, era lo que llamaban los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios eran aquellos gentiles que gustaban de las enseñanzas del judaísmo, gustaban del mensaje de los profetas y de la ley, pero sin embargo, o no habían querido añadirse al pueblo de Israel o a la fe judía por medio de la circuncisión, porque no querían o porque no podían. Recordemos, en el libro de los Hechos hay un caso donde había un hombre, un eunuco etíope. Los eunucos eran hombres castrados. Este hombre pues servía en una de las partes importantes de su lugar de origen. Era una persona que servía a reyes, o en este caso a la esposa de los altos dignatarios, pero era un temeroso de Dios. Y él iba, y fue, y participaba, pero déjeme decirle que su participación era de lejos. Porque de acuerdo a la ley, él no tenía ningún tipo de esperanza de poder ser añadido como prosélito, porque este hombre era eunuco, y eso era considerado que inmundo. Así que este hombre tenía el deseo de buscar de Dios, pero las tradiciones y todo ello le impedía. Así que lo único que se conformaba era con participar y ver de lejos lo que estaba ocurriendo, pero no podía ser parte de eso. Y así también muchos gentiles. Así también nosotros, mis queridos hermanos, si es que el plan hubiera quedado solamente hasta el antiguo pacto, usted y yo teníamos solamente la opción o de añadirnos a través del proselitismo o conformarnos con ser unos temerosos de Dios, mira la distancia. Pero a Dios gracias por la cruz. A Dios gracias por Cristo Jesús, que a través de la cruz nos da entrada a la plenitud de la vida con el Señor, de la plenitud de vivir en comunión con Él y gozando también de los beneficios espirituales de tal comunión. Así el apóstol Pablo allí, de los versículos 11 en adelante, es lo que expone. Y lo primero que nosotros queremos plantear en esta tarde es que, de acuerdo al apóstol Pablo, esa cruz es el medio de entrada a la plenitud, porque primeramente es el medio por el cual nosotros, escúcheme bien, logramos ser ciudadanos del cielo. Escuche bien. O sea, la cruz viene a ser ese medio de entrada a la plenitud, porque por medio de la cruz de Cristo es que nosotros nos podemos constituir como ciudadanos del cielo. Dice en el verso 11 lo siguiente, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, o sea, y él mismo se incluye entre ellos, porque le voy a decir algo, los judíos no son salvos por ser judíos. Ellos necesitan a Cristo tanto como nosotros. Amén. Ellos lo necesitan. Esto no es que ellos por nacer en esta fe, ellos inmediatamente ya eso les da una entrada VIP al reino de los cielos, mientras que nosotros solamente entramos por Cristo. Aquí no hay dos planes, hay un solo plan y solo un medio de entrada, que es Cristo Jesús. Solamente. Y los judíos han tenido el privilegio de haber tenido primeramente ellos la revelación. Ellos tuvieron sus profetas que anunciaron lo que nosotros disfrutamos hoy, pero tristemente tenían su corazón endurecido. Y algunos han venido a Cristo, como lo fueron los apóstoles, como fue el apóstol Pablo, pero todavía, mis queridos hermanos, muchos no lo han conocido y oramos por ellos, como el apóstol Pablo oró, de acuerdo a Romanos 9, que dice: tengo gran tristeza por los de mi nación, porque si fuera por mí, yo escogería ser anatema, maldición, para que ellos se salven.
porque no todos los que nacen de Israel son israelitas, espiritualmente hablando. Porque aquellos que realmente provienen de lo que ellos llaman de la fe de Abraham, es lo que como Abraham creyeron a Dios por medio de la fe. No es la confianza en sus obras, y es por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, aquí no hay tal cosa como que, como me han dicho, pastor, ¿debo evangelizar a los judíos? Claro que sí, debemos evangelizarlos, porque necesitan escuchar a Jesucristo. Y usted dirá, pero ¿y cómo nosotros, siendo gentiles, si a ellos se les fueron dadas las promesas, el pacto y todas las cosas, tenemos ese atrevimiento? No es un atrevimiento, sino que un judío mismo, según la carne, que es Cristo Jesús, Dios encarnado, murió en la cruz y resucitó y venció la muerte para darme a mí el derecho de ser llamado hijo de Dios y ser un ciudadano de los cielos. Y puedo, por esa autoridad que Dios me ha dado, decirle, ven a Cristo para que tengas ¿qué? Salvación. Y le voy a decir algo, por medio de la cruz, tanto los judíos que han creído como nosotros los gentiles que hemos creído, somos ciudadanos de los cielos. Dice, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, verso 11, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es lo que explicamos anteriormente. Para tú tener la señal externa de que eres parte del pueblo de Dios, de acuerdo a la fe judía, tenían que someterse al rito de la circuncisión. En el nuevo pacto, sí hay circuncisión. Miren los varones como me miran. ¿Cómo? Sí la hay, claro que sí. Eso no cambió. Lo que pasa es que la circuncisión de ahora no es en la carne, es hecha en el corazón. Según el apóstol Pablo, dice que el Señor nos circuncidó no con una circuncisión hecha por la mano del hombre, quitando simplemente algo de nuestra carne, sino que hizo algo más profundo. Circuncidó nuestros corazones, cambió nuestro corazón y lo hizo sensible a Dios y agradable a Dios. Y lo hizo de una manera que nos llevó por el arrepentimiento y gozamos de la plenitud que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí somos circuncidados, pero en el corazón. Algo que tenía el hebreo y que de hecho tenemos que señalarlo hoy también a los religiosos modernos aún dentro de la fe cristiana. Y es que a muchos se les hace muy fácil tener una religión externa que interna. A muchos les gusta esta cuestión de ser religiosos. ¿Y qué es un religioso? Es aquel que va a una iglesia, le ponen 50,000 reglas, ellos las aceptan. Y claro, hay que vestirse de esta manera, hay que vestirse de esta manera. Hay que ponerse la Biblia en tal lado, hay que ponerse la Biblia en el lado derecho. Entonces hay que sentarse en tal lugar en la iglesia. Pues fantástico, ¿qué más que tengo que hacer? Pues mira, no puedes ver este tipo de película, no puedes ver esto aquí, no puedes ver esto acá. Se le hace una lista grande de todas estas cosas. Ellos dicen, pues bueno, pues yo puedo hacer eso. Ellos lo hacen, de hecho, lo logran hacer, pero su corazón ha cambiado. Y usted me dirá, ¿es eso posible? Eso pasa todo el tiempo. Si no me cree a mí, créame a mi calvicie. Pastor por 31 años ya. Lo he visto. A las personas les voy a decir algo, se le hace más fácil darle una lista de lo que no debe hacer que decirle que se tienen que arrepentir. Tú le dices, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, y ellos te dicen de momento, de verdad, pues mira, pues, no está mal, y lo hacen. Ahora, dile que se tienen que arrepentir de su pecado. Dile que se tienen que arrepentir de su manera de ser. Dile que se tienen que humillar delante de Dios y decir, perdóname, Señor, por lo que estoy haciendo, porque mi problema no es externo, mi problema es del corazón. La religión le gusta podar solamente lo de afuera, no trabaja el corazón. La religión solamente trata los síntomas, no trata la enfermedad. Ellos simplemente, ellos te cambian por fuera. Al punto que es tan triste que cuando los ves por fuera, en lugar de decir que son cristianos, los identificas con una denominación particular. Y tú dices, mira, son de la denominación X o Y. La gente ni dice son cristianos, dice, no, pertenecen a ese movimiento. Pum, y ya está.
a ese movimiento religioso. Ahora no los identifican con Jesús porque solamente usted y yo somos identificados con Jesús cuando evidenciamos a Jesús en nuestra familia y en la calle. Cuando nos ven que nuestras actitudes son diferentes a los de las personas que están perdidas. Que mientras el hombre perdido está blasfemando el nombre de Dios, nosotros lo glorificamos. Mientras el hombre perdido no valoriza a su familia, nosotros la valorizamos. Mientras que el hombre perdido no tiene en consideración a Dios ni nada, nosotros lo tenemos en alta consideración porque reconocemos que separado de Él nada podemos hacer. Mientras que el perdido se refugia en el alcohol y todo tipo de vicios, sin embargo nosotros no lo hacemos, no es porque simplemente nos han dicho no lo hagas, es que simplemente mi corazón regenerado dice no lo quiero hacer. Esa es la gran diferencia. No es que me lo dijo una lista que me dieron, es que lo escribió Cristo en mi corazón. Y ya no es cuestión de que, ay Dios mío, ay, yo no puedo, qué lucha, Dios mío, yo quería estar los viernes por ahí de jangueo con todos mis amigos frustrados. Ay, yo quería estar por ahí y dejar a mi esposa y aparecer hasta el lunes y esto y aquello. Ay, Dios mío, y tú te sientes hasta menos. Pero cuando Cristo cambia genuinamente ese corazón, ya tú no tienes que decirle que no lo hagas porque no lo va a hacer. Es más, le podrán venir y decirle, ¿qué pasa contigo? Y él dice, no, ¿qué te pasa a ti? ¿Y por qué tú no estás aquí? Ah, porque no quiero. De la misma manera que hoy estoy aquí en esta tarde porque quiero estar aquí. Nadie me ha puesto una pistola para estar aquí. Ni aún mi denominación, porque yo puedo decirle hoy a mi denominación, ya yo no quiero ser pastor y lo podría dejar. Yo estoy aquí porque Dios es bueno y porque quiero estar aquí. Porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo quiero estar aquí y amo a la iglesia genuinamente. Soy perfecto jamás. Todavía hay muchas áreas que Dios tiene que trabajarlas, pero las trabaja dentro hacia afuera. Porque solamente por fuera trabajan los jardineros religiosos. Esos podan de afuera. Son hasta modistas. Y te pueden disfrazar de cristiano, de acuerdo a sus culturas y sus tradiciones. Pero nunca pueden cambiar un corazón. Solamente Cristo cambia un corazón y por ende nos da a nosotros una ciudadanía que es en los cielos. Antes el apóstol Pablo, él habla del tiempo pasado. Éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, usted y yo, si hubiéramos estado en ese tiempo, pues simplemente no éramos nadie. ¿Por qué? Porque no nos habíamos expuesto a lo externo. Pero acá no es que Dios nos hizo el camino más fácil. Sí, claro, es por la gracia de Dios. Pero su operación es más fuerte, es adentro. Entró a la fibra más íntima de mi corazón para transformarme, llevarme irresistiblemente a sus pies. Una circuncisión del corazón. Dice que el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, nosotros no éramos parte del pueblo de Dios, hoy lo somos. Usted y yo, hermano, usted y yo tenemos que entender que esto es grande. Ser parte del pueblo de Dios no es cosa pequeña, es grande. Pedro mismo le explica en su epístola diciendo que vosotros sois linaje escogido, nación santa, nación adquirida, pueblo de Dios, aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Antes que no éramos pueblo, pero ahora somos un pueblo de Dios. Usted le pertenece a Dios. Yo le pertenezco a Dios. Bendito sea su nombre. Y eso me garantiza no solamente la paz y la seguridad que yo tengo para lidiar con la marea de la vida, sino, hermano, que yo tengo una ciudadanía en los cielos. Mis problemas de papeles están resueltos en los cielos. Mi entrada es Cristo. Y allí donde están los grandes hombres de la fe como Abraham, Isaac y Jacob, qué interesante, de los que nosotros admiramos, de los cuales nosotros nos regocijamos de la obra que Dios hizo, nosotros vamos a estar donde ellos están también. ¿Pero por qué? Por la gracia de aquel que está sentado en el trono, que es Cristo Jesús, Señor nuestro.
De acuerdo a Pablo, en su epístola a los Efesios, por medio de la cruz de Cristo, somos ciudadanos de los cielos. Antes alejados, ahora hechos cercanos. Dice de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. De hecho, ese será tu estado, el mío, sin Dios, sin nada, absolutamente nada. Pero ahora lo tenemos todo. Y lo interesante es que fue a través de una cruz. De una cruz. Fue a través del sufrimiento de uno que vino la alegría y el gozo para otros. Fue a través de la obra perfecta de Cristo Jesús que fue hecho a nuestro favor. Antes de pasar al siguiente punto, ayer mi esposa me compartió de una película que luego le voy a dar el título cuando estemos en la convivencia. Hace tiempo yo no veo una película, he visto películas buenas, pero películas que sean buenas y te enseñen y te cautiven y te lleven un mensaje, como decimos en Puerto Rico, y perdónenme la boricuada, fuera de liga, es otra cosa. Y entre los muchos mensajes que hay en la película, es interesante que un hombre, un joven, ganó un título universitario, pero no lo ganó para él, sino lo ganó para otro. Con eso lo dejo. Él fue a estudiar. Tuvo los 4 años de estudio. Y lo terminó, pero el diploma era para otro, no era para él. Con eso lo dejo, ¿verdad? La cara. Cuando yo vi ese ejemplo, yo dije, wow, con lo que Cristo Jesús hizo más que eso por mí. Este fue a la universidad y estudió para que en el diploma apareciera el nombre de otro. Él que le ganó el título a otra persona. Cristo hizo algo más. Me ganó a mí a los cielos. Un enemigo de Dios. Un nadie, porque yo, un nadie. Yo soy un don nadie. Nada especial según la carne, nada especial, mucho menos espiritualmente hablando. Un boricuita. Y este es mi Señor hace 2000 años. Fue a la cruz para salvarme. Tomó mi lugar. Y simplemente dijo, lo quiero salvar. Y murió eficazmente para salvarme a mí. Pero no solamente salvarme a mí, sino que veo de Colombia, de Honduras, de México, de República Dominicana, los neoyorican, de Paraguay, de Salvador, de la tierra linda del Tico, Costa Rica y demás naciones para que estemos en la presencia de Cristo. Él lo hizo por mí, por ti, por nosotros, para que tengamos una herencia en los cielos y no estemos alejados ya, sino unidos a Cristo. Bendito sea su nombre. Porque por medio de la cruz de Cristo no solamente somos ciudadanos del cielo y somos ya parte del pueblo de Dios con todas sus promesas y todo, sino que también por medio de la cruz de Cristo tenemos que nuestra paz. Dice en el verso 14, porque Él es que nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, de Israel y de la iglesia de los gentiles, hizo que uno. Aquí no hay dos pueblos, aquí hay uno. Y la entrada de ambos pueblos es Cristo Jesús. Los judíos para entrar al Padre en reconciliación tienen que entrar por Cristo. Nosotros por Cristo, por la gracia de Dios. Dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo que la paz. Paz. De la misma manera que al principio de mi exposición yo le preguntaba qué le viene a la mente pensando en la cruz en este contexto, pues yo sé que a lo mejor la mayoría, pues lógicamente por nuestro momento que vivimos, pues la cruz viene a ser salvación y todas estas cosas lindas.
Antes de eso era simplemente un símbolo de qué, de maldición. Pero cuando nos hablan de paz, hoy día, ¿qué viene a nuestra mente? No diga que es que la suegra no lo visitó. No, no, no diga eso. No, no, eso son otras cosas, ¿ok? O el jefe que le hace la vida imposible y ya lo que le vino a la mente es que paz para mí es que mañana lo saquen a él de ahí y pongan otro. ¿Verdad que, entiende? ¿Verdad que sí? O que cambie el vecino o se nos salde el mortgage. Bueno, esas cosas dan cierta paz. Esas cosas, como dijo un amigo mío, no da paz, pero quita los nervios. ¿Verdad que sí? Pero la paz es mucho más extensiva. La paz tiene que ver con un estado único dentro de circunstancias que de otra manera no estaríamos tranquilos. Es como las famosas canciones Paz en la tormenta. O sea, la paz es un estado interno que en lugar de uno ser influenciado por lo externo, lo interno afecta a lo externo. O sea, aun cuando las circunstancias sean difíciles, Habacuc lo expresó de esta manera: aunque falten las vacas en los corrales y las vides no den su fruto, con todo eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es paz. Porque el que diga que paz entonces es ausencia de problemas, pues debe decirle: nadie tiene paz en el mundo. Usted dirá, pues, pero el que tiene dinero tiene paz. No, sabe Dios si ese tiene menos paz que tú. Porque ese tiene miedo de perder lo que tiene. Sí. Es más, si nos dejamos llevar por los libros de sabiduría, dice que al rico no lo deja dormir la riqueza. Que usted diría, ay, a mí haría dormir. Bueno, si el libro de sabiduría y que se le atribuye a Salomón, y era el hombre más rico del mundo, y él dice que no dormía, yo creo que debo hacerle caso a él porque yo nunca he sido rico, así que yo no sé. Yo sé que ustedes sí, pero yo no. Yo no sé lo que es eso. Pero sin embargo, a él no lo dejaban dormir. Así que por lo tanto, no es los bienes materiales lo que te da una paz plena. Encontrar la persona que amas y compartir con ella con el resto de tu vida, eso es bueno, fantástico. Algunos no tienen paz, ¿verdad? Pero es bueno, claro, porque yo he sabido jóvenes que me dicen, ay, pastor, yo estoy deseoso por casarme porque encontré a la muchacha que es y aquello, y yo tengo una paz, y yo, tienes paz. Qué bueno, hermano, va a tener mucha paz, sí, pero qué bueno, el amor todo lo puede, dice la Escritura, 1 Corintios 13. Pero ¿por qué me río? Porque él está pensando que entonces el casarse, eso lo va a llevar a un estado de paz. Y claro, yo le voy a decir algo, nos da mucha satisfacción y mucha alegría, pero hay momentos tensos. Y el que no los haya tenido, pues que tire la primera piedra. No he recibido ninguna, por lo tanto prosigo. ¿Ok? Entonces, entonces no es esa la paz. Hay algo más. Entonces nuestra paz es lógicamente como Jesucristo dijo, no como el mundo la da, yo la doy. Porque la paz viene de una reconciliación con Dios. Cuando yo entiendo que mi mayor problema es mi separación con Dios y que mi mayor problema es el pecado, entonces cuando todo esto se ha resuelto en la persona y obra de Jesucristo por medio de la fe, yo tengo paz. Porque los problemas están todavía. Y debe decirle que la vida tiene más problemas que un libro de aritmética, y es la verdad. Hoy yo soluciono unos. ¿Se acuerdan cuando usted estaba en la secundaria y a los jóvenes que están aquí? Por lo menos en mi caso, las matemáticas eran un motivo a veces de no dormir. Era mi materia favorita. Y yo decía, ay, qué bueno, ya acaba ahora álgebra. Ay, qué bueno. Y después me decía, no, el año que viene es álgebra 2. Ay, bendito sea Dios. Ay, pero entonces con mucho esfuerzo, álgebra 2. Entonces uno se esmera y saca buenas notas. Y luego el orientador te dice, oye, qué estudiante excelente. Ay, qué bueno. Pasaste esa clase de álgebra 2 con excelentes notas. Y yo, qué bien, salí de esto. Dios, no, ahora entras a precálculo. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Porque saliste bien. Pues si yo se me hubiera colgado.
Y parece como que nunca nos vamos a librar. Y eso cuando estamos en la high school. Y cuando uno entra a la universidad, que uno piensa que ya salió de las situaciones de high school y uno va a entrar plenamente a las materias de concentración, te encuentras que los primeros años es una repetición más agrandada de la high school. Y vuelven las matemáticas a aparecer como si fuera la Llorona en algunos de nuestros países o como si fuera el chupacabra en Puerto Rico. O sea, empieza a aparecer, asoma sus garras. Es como que nunca va a desaparecer porque inclusive hasta después de graduarte, cuando te casas, las matemáticas siguen presentes. ¿En la forma de qué? De mortgage, de préstamos, de pagos de biles. O sea que nunca vamos a salir de ese problema. La vida es como las aritméticas. Solucionamos una hoy, mañana viene otra. Si nuestra paz entonces va a estar sujeta a la conquista de la erradicación de esos problemas, porque hoy superamos uno, mañana vendrán otros. Pero cuando tú tienes paz, venga lo que venga, nada te va a mover. Porque los que confían en Jehová, dice en el Antiguo Testamento, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen ¿qué? Para siempre. Cristo es nuestra paz, nos reconcilió con Dios. Y dice aquí de una pared intermedia de separación. ¿Qué es esa pared intermedia de separación? Esa pared intermedia de separación, de acuerdo a algunos eruditos bíblicos, se refería a esa pared que dividía a los gentiles de los judíos en la participación del templo. O sea, los que no eran del pueblo de Dios podían ir hasta cierto lugar, pero tenían que ver de lejos. ¿Ok? O sea, eso es como usted estar en el Yankee Stadium y en lugar de estar en palco, le toca el asiento donde tiene que cambiar las bombillas. Y su única satisfacción es que está en el Yankee Stadium, pero necesita un binocular para ver lo que está pasando abajo. O sea, tenía una participación limitada. Esa pared no les permitía unirse al pueblo de Dios y participar de lo que estaba ocurriendo. Usted sabe lo que hizo Cristo en la cruz, la derribó. Tomó esa pared intermedia y como si fuera como un hombre con un marrón, la derribó. De manera que ya no hay separación de ambos pueblos, sino que hay un solo pueblo que se acerca a Dios por medio de Jesucristo. Él es nuestra paz. La cruz no solamente me ha hecho ciudadano del cielo, sino que también me ha dado paz. Y tercero, también por medio de la cruz de Cristo me ha reconciliado con Dios. Dice aquí en el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, ambos, judíos y gentiles, ambos. Ya no hay decir, bueno, esto es un cristiano de segunda categoría o de tercera categoría. No, aquí no hay cristianos de segunda categoría, hay un solo pueblo, un mismo nivel, porque es en Cristo Jesús. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabas lejos y a los que estaban cerca. Y por medio de él, dice el verso 18, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, de ambos pueblos, unos solos, reconciliados. Reconciliados. Pablo dijo a los corintios que nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio nuestro, le debemos decir al mundo, reconcíliense con Dios. A toda persona. Somos embajadores de Cristo con el mensaje, decirle, Dios quiere que tú te puedas relacionar con Él. Esto es una buena noticia. Pero el problema es que hoy la gente no la acepta porque quiere reconciliarse con Dios a su manera. Y esto no es así. Miren, yo le voy a decir algo. Dios tiene el derecho de establecer los límites de lo que Él quiera. Dios es soberano. Y hay algo realmente preocupante en la mentalidad del ser humano de la cual Dios me rescató a mí, les rescató a ustedes. Y es que Dios dice algo, pero yo quiero hacer las cosas como yo quiero. En el plano espiritual, Dios dijo, es a través de Cristo. Pues no, el ser humano dice, no, es a través de este elefante, o a través de mi forma de pensar, porque a fin de cuentas, Dios lo que bendice es la sinceridad de mi corazón.
Porque Dios no tiene derecho de poner sus reglas. Dios no tiene derecho de poner sus límites. Ahora miren la osadía. Sin embargo, usted y yo en nuestra casa recibimos a quien nos dé la gana. Y de acuerdo a la ley, nosotros tenemos el derecho de abrir las puertas de nuestro hogar al que queramos. Y eso está muy bien. Y tenemos propiedades y nosotros mismos establecemos unos límites. Entonces yo como criatura, yo puedo poner todos los límites que yo quiera, pero Dios no puede hacer nada. En el plano humano, si yo digo que yo quiero recibir a los que yo quiero en mi casa, la gente me va a decir, oye, claro, Carlos, está muy bien. Eso está muy bien porque yo soy igual y me lo aplaude. Pero cuando yo digo, no, Dios quiere y hace las cosas como Él quiere, no, así no. ¿Y por qué Él no puede hacer las cosas como Él quiere? Porque Él tiene que pasar por alto su voluntad para simplemente aceptarte como tú quieres que Él te acepte. Y de hecho Dios nos acepta como somos pecadores, pero a través de un solo medio, Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo, solamente a través de Él. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quítese todas las demás cosas de la mente, santos y todo lo que usted se puede imaginar que no está en la Escritura. Quítese eso de la mente ya. Eso es pura tradición, eso es pura cultura. La Escritura, viéndose de la manera plena, objetiva, nos dice y nos grita que Cristo es el único camino. Esto no es un antojo, esto no es un proselitismo, esta es la verdad, hermano. Si usted lee la Biblia en inglés, en arameo, en español, en el idioma que sea, dice lo mismo. El problema es que nosotros queremos hasta controlar a Dios. Y nosotros mismos le queremos decir a Él, yo quiero ir al cielo, pero Señor, yo quiero sin Cristo, yo no quiero aceptar la Biblia, yo no quiero tampoco ir a la iglesia, a mí no me interesa, pero antes de morirme, sálvame. Entonces, según ellos, Dios tiene que hacer lo que Él diga. Si Dios dice, así es, pues no, así no es. Ay, Dios es malo. Dios no es malo. Dios es demasiado bueno. Porque le voy a decir, la maldad no existe en Dios. La maldad solamente existe en el hombre. Y si aún Dios no hubiera enviado a Cristo y hubiera dicho, ahora quédense con el problema ustedes, Él era justo. Dios no tiene por qué salvar a la gente. Quiero que lo sepa, siendo responsable con la teología bíblica. Siendo responsable le digo, Dios no tiene, la salvación no es un derecho del hombre. Solamente llega por la gracia de Él. ¿Por qué nos salvó? Por amor. ¿Por qué nos salvó? Porque quiso. ¿Por qué nos salvó? Porque es su eterna misericordia y bendito es el nombre del Señor. Por eso la iglesia tiene que adorar. Por eso la iglesia tiene que servir. No para pagar lo que Él hizo, porque jamás nada lo pagará, sino como un agradecimiento perpetuo a la obra voluntaria de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque nos reconcilió. Él fue nuestro mediador. Usted y yo estábamos en un lío grande con Dios y Dios en Cristo se puso en el medio y dijo, hay paz para él y paz contigo a través de mí, a través de la cruz. Y por último y no menos importante, no solamente por medio de la cruz de Cristo somos ciudadanos del cielo. No solamente por medio de la cruz de Cristo tenemos paz. No solamente por medio de la cruz de Cristo somos reconciliados, sino también por medio de la cruz de Cristo tenemos identidad. Dice en el verso 19 al 22, y tómelo y léalo como una bendición. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. O sea, aquí no estamos de metiches aquí, ¿ok? Aquí ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, hermano. O sea, tenemos una identidad. Aquí es que no es que nosotros nos colamos en la boda, es que el Señor nos incluyó a las bodas del Cordero. ¿Usted se acuerda de las fiestas que habían algunos que no los invitaban? Y esos se vestían y todo de fiesta y estaban esperando. Usted nunca lo llegó a ver en su país. Yo lo llegué cuando era adolescente.
Y tú los veías y tú dices, pero ¿qué hace este? Pero estaba bien vestido. Él estaba buscando la oportunidad de cómo confundirse entre los que entraban para colarse la actividad que no lo habían invitado. Y comerse la comida que no estaba para él. Oye, ¿me lo lograban? Aquí no es así. Aquí jamás podrá el hombre hacer eso porque saben que ni siquiera eso quiere hacer. Y si lo hace, quiere hacerlo por sus propios medios, jamás le será efectivo. Solamente a través de Cristo. Así que usted y yo somos invitados a la boda del Cordero oficialmente, con un sello de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, tenemos nuestra legalidad como hijos de Dios. Porque dice la Escritura que el Señor mismo canceló la deuda que estaba en contra de nosotros y la exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Así que es cancelada mi deuda y yo tengo todo el derecho por la gracia de Cristo de estar allí en la boda del Cordero, estar en la presencia de Dios y ser miembro de la iglesia del Señor. Y déjeme decirle que si usted cree que la iglesia es cualquier cosa, tenga cuidado, porque de acuerdo al apóstol Pablo, en el verso 20, la iglesia no es otra cosa que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Usted y yo somos parte de un edificio. De hecho, Pedro lo compara con los ladrillos, con las piedras que se van poniendo. Antes de nosotros tenemos las zapatas que es Cristo, la base, y luego otros que le han ido trabajando, y usted y yo estamos en una de estas, como piedras vivas. Gloria a Dios. Jamás pensaría que usted iba a ser tan y tan importante. Esa es nuestra identidad en Cristo. Y dice que somos edificados sobre ese fundamento de los apóstoles y profetas, de los apóstoles de la Escritura, no de los que se autoproclaman hoy día, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio lo compara con una edificación bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Termino con esto. Por la cruz de Cristo tenemos identidad. ¿Cuál es mi identidad? Soy un hijo de Dios. No cualquier cosa. Y te voy a decir algo. Miembro de la familia de Dios. Sí. A lo mejor usted se sentirá a lo mejor en algún momento frustrado porque nunca le consideraron para ser miembro de una sociedad humana. No se sienta mal, usted está en la mejor, que no es una sociedad humana, es una sociedad sobrenatural. Dios mismo te llevó con su gracia irresistible y te trajo ahí. A ser parte de la familia de Dios, siendo parte de este gran edificio donde somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Termino como comencé. ¿Qué se iba a pensar? Hasta el mismo Satanás jamás pensó que un símbolo tan feo como la cruz, porque sí que era feo, la cruz, feísimo, ahí moría gente, morían delincuentes. Sin embargo, la cruz iba a ser luego un símbolo de esperanza. ¿Cuántas canciones no han sido escritas inspiradas por la cruz? ¿Cuántas vidas no han sido transformadas por la cruz para bien? Óyeme, lo que antes era un símbolo de maldición ahora es de vida. Y así mismo hizo con nosotros. Malditos éramos. Y ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Nos cambió de muerte a vida, de las tinieblas a su luz, y tenemos identidad. Somos hijos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios. Denle un aplauso al Señor y vamos a orar.